buenas tardes con todos. Somos el grupo 4, estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad Científica del Sur, y hoy, en el marco de nuestra evaluación continua número 2 del curso de Psicobiología, presentamos la entrevista titulada La psicobiología de la violencia. El objetivo principal de esta entrevista es conocer desde la experiencia profesional cómo la psicobiología explica la violencia. Además de esto, también cuál es el rol que cumple el psicólogo clínico en la prevención e intervención de este fenómeno. Para esto nos acompañan los psicólogos clínicos Alejandro Bernaola y Francis Vilela, los cuales nos darán sus diferentes perspectivas. Y antes de eso queremos agradecerles de antemano por aceptar nuestra invitación. Y la primera pregunta es, desde la psicobiología, ¿cómo se entiende el origen de la violencia en los seres humanos? Definitivamente la violencia sí tiene una explicación desde el punto de vista del sistema nervioso central. O sea, como ustedes saben, existen áreas específicas del cerebro. Se me ocurre la corteza prefrontal, la amígdala, que pueden ser los orígenes de la violencia. El tema está en que el cerebro, que es un órgano tan especial, tan particular, que explica todas las conductas, debería activarse esa racionalidad, esa discriminación de poder tener límites, porque claro, como parte del cerebro está allí, pero como seres humanos racionales en cualquiera de las etapas del desarrollo evolutivo, tenemos que aprender a controlarnos. Entonces, claro, tenemos una información, pero hay que manejar. Entonces sí, la violencia se puede explicar desde el punto de vista psicobiológico en un contenido cerebral, en el sistema nervioso central, en el cerebro, sí. Pero para eso tenemos que entrenar emociones, entrenar cómo respondemos ante la frustración, por ejemplo, y eso va a hacer de que no exista más violencia. La cosa es que no se reconoce y no se trabaja más. Sí, es sabido, las teorías psicológicas actuales, o al menos la que está en la literatura contemporánea, nos hablan de que no existe como unos genes sí que nos hace violentos. Lo que se suele atribuir más, o al menos lo que se suele enseñar en las universidades, es acerca de factores contextuales, es decir, aquellos que van relacionados con la infancia y las etapas de desarrollo es lo que principalmente conlleva que la conducta violenta se pueda ver intensificada. Básicamente eso, se atribuye principalmente a la modificación de estructuras cerebrales, básicamente por estar sometido a niveles de estrés de manera constantes. La siguiente pregunta sería, ¿qué papel juegan las estructuras cerebrales como lo son la amígdala o la corteza prefrontal en la regulación de la conducta violenta? Un papel importantísimo. El tema está en que no tenemos la prevalencia de hacer una mayor investigación, de saber específicamente el cerebro qué conductas determina. Por ejemplo, tenemos el famoso gen guerrero, ¿no? Que los seres humanos por naturaleza a veces somos violentos, somos agresivos. Esto está ubicado en una parte específica del cerebro y no se tiene ese interés, ¿no?, por estudiar más y de manera más exhaustiva este cerebro que determina en realidad todas las conductas de los seres humanos. Y la impulsividad también. Claro, si el cerebro está predispuesto a tener una conducta de este tipo, la cosa sería cómo podemos nosotros ir propiciando mejores conductas en los seres humanos. Pero sí debería haber mayor interés para conocer el funcionamiento de este órgano tan importante que es el cerebro. A ver, si entendemos que la amígdala sería la encargada de, comúnmente se sabe, de regular las emociones, pero también regula el apetito, el sueño. Y en el caso de la corteza prefrontal, comúnmente se les atribuye al control inhibitorio, es decir, control de impulsos, inhibir conscientemente conductas impulsivas. Entonces, cuando estas estructuras fallan, generalmente evita de que uno pueda manejarse de forma más adaptativa en contextos que pueden ser adversos. Es decir, teniendo una reacción mucho más impulsiva, más caótica y enfocada más que nada en la emocionalidad del momento, pero no tanto este, atribuyendo un cierto grado de conciencia en ese momento. Ahora, ¿qué papel juegan? Pues como yo les mencioné, regular, poder controlar la respuesta inmediata ante un estímulo estresor. Ahora, si me pudiera ir un poco más allá,
si me lo permiten, claro, podríamos decir de que algo que afecta principalmente a estas dos estructuras mm, puede ser tanto biológico como asociado también al desarrollo. En el caso de lo biológico, podríamos decir de que el consumo de drogas, como alcohol y ciertas sustancias que generan un estado de, digamos, inconsciencia, pueden dañar de forma gradual estas estructuras. Pero asimismo, el estar sometido a un estrés constante, por ejemplo, quienes están eh, sometidos a horas de trabajo frente a la computadora o tienen que tolerar presión por parte de sus jornadas de manera sostenida y durante muchas horas, también puede generar daños en estas estructuras o problemas para dormir. Por ejemplo, quienes se someten a horas hasta muy entrada la madrugada, si poder dormir o forzarse a mantenerse despierto, también puede generar daños. Y aunado a ello, durante la crianza se podría mencionar que el trauma, estar sometido a situaciones como, por ejemplo, tal vez abuso, negligencia, abandono, pueden generar modificaciones de forma graduales. En su práctica clínica, ¿ha observado cómo neurotransmisores y hormonas como la serotonina o la testosterona influyen en la conducta agresiva? Sí, definitivamente. O sea, lo que tenemos que tener en claro es que los seres humanos somos seres vivos, claro, con procesos cognitivos superiores, pero que funcionamos en base a hormonas. Entonces, si hablamos de hormonas, definitivamente sí influyen en cómo uno puede ser más o menos violento. Entonces, sí, la testosterona, la serotonina sí pueden ser algunos determinantes, por ejemplo, para una condición violenta o agresiva. En contraparte también, por ejemplo, podemos hablar de la serotonina, la endorfina, la dopamina, la oxitocina, que son las hormonas de la felicidad. Entonces, si nosotros racionalizamos y somos capaces de discriminar qué está bien y qué está mal, podemos controlar el exceso de hormonas y no hacer daño a los demás, ¿no? Porque la impulsividad, la violencia, es producto de no ser racionales y no discriminar. Sí, claro. De hecho, creo que todos entendemos, ¿no? Que la serotonina es lo que se suele conocer como la hormona de la felicidad. Pero también es una hormona que nos ayuda a poder regular el sueño. Es una hormona que puede facilitar en cierta medida también la disminución del estrés. Ahora, cuando uno tiene a consulta, generalmente lo que ve son pacientes que tienen estilos de vida bastante caóticos, ya sea por horas de trabajo bastante irregulares, sobre todo en el tema del sueño también se ve disminuido. El sometimiento a factores tal vez laborales, familiares, bastante conflictivos es muy frecuente. Entonces, esto conlleva a que aumente los niveles de cortisol. Y entendemos de que cuando el cortisol aumenta, disminuye las reservas de serotonina. Entonces, eso puede hacer que la persona esté más predispuesta a reacciones más impulsivas. Ahora, en el caso de la testosterona, si bien no es algo que nosotros podamos identificar así a simple vista, tal vez aplicando cuestionarios o con entrevistas, entendemos que puede haber una causa biológica, bueno, una causa orgánica, mejor dicho, detrás de un comportamiento impulsivo. Entonces, cuando detectamos alteraciones como podría ser estallidos de violencia de forma arbitraria, aleatoria, sin ningún tipo de disparador externo o alguna causa evidente, podríamos asumir de que o bien hay un mal funcionamiento de ciertos neurotransmisores que pueden regular la conducta, o bien pues, algún fallo a nivel estructural. Entonces, por ahí descartaríamos causa orgánica. ¿De qué manera los factores ambientales o las experiencias tempranas como el maltrato o el abandono pueden potenciar una predisposición biológica hacia la violencia? Sí es importantísimo las experiencias que uno vive para poder tener diferentes tipos de conducta. Y sí es determinante. Si hablamos de violencia, sí es un determinante. ¿Por qué? Si yo vivo en una familia de violencia, estoy acostumbrado a la violencia y pienso que la violencia es normal, la voy a aplicar en mi vida. Voy a crecer pensando que es así
y definitivamente un modelo negativo como ser violento se puede conservar. Y esa conservación sí podría detenerse si es que la persona evidencia, por ejemplo, salud mental y discrimina. Me sirve ser violento, ¿cómo hago sentir al otro al yo ser violento? Pero lamentablemente no tenemos esa predisposición. Entonces, los futuros psicólogos podríamos trabajar en eso, ¿no? En ayudar a reducir esos niveles o esa predisposición a la violencia. Bueno, bastante literatura hay actualmente sobre eso. De hecho, hay teorías psicológicas que hablan acerca de cómo el propio estilo, el propio estilo de apego que se tiene, sí, el estilo de apego que se tiene con los cuidadores directos, que podrían ser los padres o algún otro familiar que se haga cargo de la crianza a temprana edad, influye mucho en el comportamiento. De hecho, la teoría, no sé si conocerán tal vez la teoría del aprendizaje social de Bandura, nos habla acerca de que la forma en la que interactúan los progenitores o cuidadores directos puede hacer de que se asuma por aprendizaje vicario esos comportamientos. Es decir, lo observo, luego lo empiezo a analizar, lo aplico en mi contexto y después se replica. Si se encuentra digamos, una recompensa aceptable por ese comportamiento, digamos, obtengo lo que quiero, alcanzo un cierto estatus o cierto prestigio, entonces se conserva. Pero también hay otras teorías, como por ejemplo la teoría ecológica de Bronfenbrenner, la cual nos habla de que mm, existe diferentes sistemas en el que nosotros estamos. Por ejemplo, la familia, que ya mencioné, que puede tener una fuerte influencia en la forma en la que interactuamos. Si es que son violentos, tal vez, si tienen una forma de interactuar bastante despectiva, podría ser de que la sociedad en la que se está, tal vez el contexto en el que uno está desarrollándose, no castigue abiertamente las conductas violentas, como puede ser en ciertos países donde la agresividad, la violencia está incluso justificada. Entonces, sí, los factores ambientales y las experiencias podrían jugar un fuerte papel, sobre todo cuando las experiencias son relacionadas al maltrato. Uno lo puede aprender y después replicar en sus propias interacciones sociales en etapas posteriores. ¿Qué técnicas o enfoques terapéuticos emplea un psicólogo clínico para intervenir a pacientes con conductas violentas? En realidad, el trabajo desde el punto de vista clínico de un psicólogo va a depender de muchos aspectos. Por ejemplo, la edad del paciente. Entonces, dependiendo de la edad del paciente, podemos utilizar una prueba proyectiva, podemos utilizar una técnica de modificación de conducta, podemos trabajar terapia cognitivo-conductual, podemos trabajar terapia racional emotiva, terapia individual, podemos valernos de muchos instrumentos psicológicos y a partir de ellos empezar lo que vendría a ser la intervención terapéutica, ¿no? Básicamente la conclusión es que depende de la edad, depende del contexto, depende de la condición y sí se puede hacer una buena intervención. Las violentas se pueden manejar a partir de la terapia cognitiva conductual, se le puede enseñar ciertas estrategias para regular las emociones. Podría mencionar que lo primero que se suele enseñar es a identificar las señales, es decir, si es que no existe una causa orgánica, entonces intentaríamos trabajar en que detecte aquellos factores que predisponen a la persona que pueda ser eh, tal vez más hiperreactiva, tal vez ciertas discusiones, tal vez ciertas situaciones contextuales. Por ejemplo, le enseñaríamos a detectar cómo la ira le puede estar haciendo de que tienda a actuar, tal vez no a hablar, pero sí a actuar de una manera mucho más prepotente, a actuar de forma agresiva. Algunas otras situaciones podría ser enseñarle habilidades sociales, cómo retrasar el momento en el que se va acrecentando la agresividad. Es decir, algunas personas tienden a querer resolver los conflictos en el momento, como para decir, bueno, si está el problema ahora, mejor lo resuelvo ahora, ¿no? Pero si la persona se sabe que es más impulsiva, con tendencia a reaccionar de forma agresiva después, entonces evitar que pueda escalar. La teoría
o al menos lo que se espera teóricamente, es de que si cortamos el enlace que hace que vaya acrecentándose, poco a poco el paciente va a entender de que tengo esa predisposición a actuar así. Entonces, mejor es saber en qué momento poder frenar para evitar tener complicaciones, ya sea porque puedo dañar mis relaciones interpersonales o porque puedo meterme en problemas. Si es que esto lo realizo en el colegio, en el trabajo, con mi pareja, es decir, que puede generar daño colateral. ¿Qué estrategias preventivas considera clave para reducir la violencia desde una mirada clínica y psicobiológica? En realidad creo que una de las principales falencias que vemos en la actualidad es que no se están teniendo estrategias evidentes, estrategias que sirvan y sobre todo que hagan reflexionar a la población. Entonces, lo primero que tenemos que entender para reducir la violencia es que nuestro derecho acaba cuando empieza el derecho del otro. Entonces, si nosotros, seres vivos, racionales, con procesos cognitivos superiores, que se amparan en el sistema nervioso central, en el cerebro, no entendemos eso y no propiciamos que los demás se enteren de eso, no va a bajar la violencia. Obviamente, muchos justifican, ¿no? La violencia se incrementó a partir del COVID-19. Claro, no dejan de tener razón, pero ¿por qué prevalece? Porque no tenemos límites, porque no racionalizamos, porque somos egoístas. Y mientras no cambie eso, no va a mejorar. Bueno, creo que a modo de síntesis de lo que mencioné, podría hablar acerca de la concientización, tal vez referir acerca de la importancia de cómo el estilo de crianza repercute en la conducta, dado que a partir de ahí uno puede desarrollar estrategias de afrontamiento mucho más funcionales. Es decir, aquellos que viven en un contexto en el que la violencia es la primera forma de resolver los conflictos, hace que luego se adhiera en la manera en la que yo resuelvo los conflictos. Ahora, no siempre pasa eso, porque en la casa ocurre eso. También puede ser de que en el colegio las estrategias de afrontamiento sean validadas o se elogie reaccionar así. Entonces estaríamos hablando de un cierto reconocimiento y aprobación social. Entonces, por ahí parte un poco la forma interventiva, brindar estrategias aparte de poder reaccionar de una manera agresiva. Digamos, lo que pasa es que en la mayoría de casos cuando surge un conflicto, uno no sabe qué hacer, uno no puede decir solamente habla o no reacciones así, ya, pero si no reacciono de esa manera, ¿qué puedo hacer? Entonces ahí se puede empezar a enseñar estrategias distintas, tal vez el poder posponer, saber tal vez cuándo no iniciar una discusión e intentar ganar un cierto debate. Si se sabe de que la reacción que uno puede tener es más impulsiva, entonces se puede trabajar en formas alternas de poder gestionarla. En algunos casos se ha visto de que pacientes guardan consigo, ¿cómo se llaman estos juguetes? Que son los juguetes que uno puede oprimir, que son como para poder liberar un poco la tensión. En algunos casos también lo que hacen es poder moverse, desplazarse de un lugar a otro, caminar en círculos. Los chicles también se ha considerado que es una forma de poder disminuir esta sensación, no en sí mismo por la acción de moverse o de masticar, sino porque cuando uno come, la acción de mover la mandíbula, como comer, hace también de que uno pueda regular ese estado de hiperactivación. Entonces, como que genera esa sensación de tranquilidad, momentánea al menos. Si bien no es que sean las mejores soluciones, eh, es hasta que se le enseña estrategias mucho más, tal vez más enfocadas en el autocontrol, tal vez en la reevaluación cognitiva de un cierto suceso, es que no se tiene control. De hecho, es un proceso gradual que suele tardarse semanas hasta que puedan ponerlas en práctica y poder pues, hacer que se integren a su repertorio de conductas. ¿Qué desafíos enfrenta el psicólogo clínico al abordar la violencia en el contexto social actual? En realidad el psicólogo clínico enfrenta una serie de circunstancias, expectativas que no solamente son en el adolescente o en el adulto, sino que lamentablemente la violencia se está instaurando desde las primeras etapas del desarrollo evolutivo. Entonces el psicólogo clínico puede encontrar niños violentos, agresivos, producto de lo que ve, de lo que observa y sobre todo por imitación. Entonces
aprende a ser agresivo, a ser violento y por eso no controla emociones. Entonces, uno de los retos más grandes creo que tenemos como psicólogos clínicos es que la violencia se está instaurando desde las primeras etapas del desarrollo evolutivo. Cambiar eso va a ser un reto, pero sí hay que manejar, por ejemplo, control de emociones, de impulsos, que aprendan los adultos que están dando información sin querer a los menores y que la violencia se instaura como algo natural, y creo que eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Que creemos que ser violentos es normal y realmente la violencia no es normal. Puede que todavía exista esa tendencia social a que los conflictos se tengan que desarrollar, si es que no quiere entender, pues resolverlo de forma agresiva. Tal vez el hecho de que no exista programas correctamente enfocados en poder modular las emociones, es decir, solo decir las consecuencias, los riesgos, pero no enseñarte qué hacer. O sea, cómo puedes reaccionar, qué podrías llegar a ser en una situación, por ejemplo, de acoso, de violencia. Y muchas veces se nota de que mencionan de que puedes intentar recurrir a las autoridades que están en ese lugar, tal vez a los profesores, tutores, auxiliares, pero el problema está que esa línea de soporte tampoco ayuda, porque en muchas ocasiones identificamos casos de acoso de que se le dice al docente o al auxiliar y después ahí queda, no llegan a más, básicamente porque es más fácil ignorarlo o atribuirlo a una conducta pasajera o algo que, bueno, ocurre entre estudiantes y que es normal. Entonces ahí hablamos de normalización, falta de apoyo social y que justamente puede estar haciendo de que la conducta violenta se vaya instaurando, porque al final no trae consecuencias si es que no se castiga ni se modifica en algo ese sistema de actitudes. Entonces, creo que las principales limitaciones o bueno, desafíos estarían en la falta de cooperación mutua entre los que generan ese sistema de autoridades, que no colaboran en algunos casos o que al no hacer su trabajo, pues permiten y en algunas ocasiones pues avalan de que se mantenga. Y desde su perspectiva, ¿qué vacíos de investigación existen en el Perú sobre psicobiología de la violencia y su aplicación clínica? Yo considero que hay grandes vacíos, porque realmente no se valora este órgano tan importante que es el cerebro, y que realmente el cerebro es el que determina todas las conductas que los seres humanos tenemos. Entonces, no hay una serie de investigaciones que ayuden a mejorar, ¿no? A poder entrenar las conductas en base al conocimiento del cerebro. En realidad creo que nos falta mucho investigar, estudiar en temas asociados al cerebro. Si bien no soy un experto, podría darles la acotación de que no se suele basar mucho de bases teóricas sólidas para poder elaborarlo. Se suele trabajar más el trabajo más práctico, tal vez dinámico con los estudiantes o los propios adolescentes para poder enseñar acerca de la violencia, el cómo se tiene que vivir en cohesión, haber compañerismo, pero digamos que la investigación no está tan abocada en cómo podríamos intentar cambiarlo desde aspectos, digamos, más contextuales. No se aborda el problema desde raíz, sino que desde el punto en el que está ocurriendo. Digamos, ocurre en el colegio y en el colegio tiene que estar la solución. Y muchas veces no es así como se soluciona el problema, sino que viene de una base que está desde mucho antes, que se instaura, y luego solo es como un reflejo. Hablamos de que solo se trata de abordar los estudios desde la punta del iceberg, pero no desde la base de la lanza o hasta incluso de la mano que sostiene la lanza. Entonces, por ahí hay una limitación bastante marcada. Además de que los estudios mmm, no siempre se hacen con poblaciones representativas, suelen ser poblaciones bastante reducidas. Entonces no podríamos generalizar los resultados. Y bueno, para finalizar este video queremos agradecer a los psicólogos clínicos Francis Vilela y Alejandro Bernadola
por sus excelentes respuestas y por compartir con nosotros su amplio conocimiento y experiencia en torno a la psicobiología de la violencia. Esta entrevista nos ha permitido comprender de una mejor manera los factores psicológicos, biológicos y sociales que integran en la conducta de la violencia. Además de esto, hemos podido comprender de una mejor manera el papel que juega el psicólogo clínico en su abordaje. Nos despedimos recordando que el entendimiento y la prevención de la violencia desde la psicobiología son fundamentales para construir una sociedad más justa y saludable.